lo que al final creo es que la formación es muy importante. Y que la formación sea de calidad, mucho más. Lo que dice Disentis. Educación, muchos dicen que es el arma más poderosa o la herramienta que puede cambiar y transformar vidas. Ejemplo de hoy lo tenemos con Alberto Padilla, nominado entre los mejores docentes de España por Educabanca, y la verdad que muchas gracias, Alberto, por aceptar esta invitación, y es un orgullo el tenerte aquí porque la educación es importante, es fundamental, pero vamos a hablar a lo largo del podcast el cómo esa educación de hoy en día nos encontramos en distintos retos. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, por abrir este espacio también a este mundo de la educación en ese sentido, y contar con este maestro de educación infantil. Para mí es un placer absoluto compartir esta charla contigo. La primera pregunta, como siempre digo, es obligatoria. ¿Quién es Alberto Padilla para aquellos que no te conozcan, y dónde encontraste esa vocación por ser docente? Bueno, pues Alberto Padilla sigue siendo un niño, podemos decirlo así, porque ya he adelantado, soy maestro de educación infantil. Y bueno, pues Alberto Padilla nació en Jaén, en Bailén concretamente. Su vida de estudiante le llevó a Sevilla, la ciudad de Sevilla, fue aquí donde estudié magisterio. Y bueno, a lo largo del tiempo yo creo que la vocación me llegó muy de pequeño. Yo recuerdo siempre el querer dedicarme a enseñar o a compartir, más que a enseñar, a compartir. Y la vocación estaba para mí en que, bueno, pues me di cuenta que tenía una serie de capacidades, una serie de, ¿no?, pues cualidades, por así decirlo, y me gustaba ponerlas al servicio de los demás. ¿Qué recuerdas como el primer ejemplo? Claro, pues fíjate, pues recuerdo cosas sencillas como con mis sobrinos. Yo tengo sobrinos muy mayores que tienen una relación con ellos casi como de hermanos, porque al final hemos crecido juntos. Entonces, con mis sobrinos, esos primeros pasos en la escritura, en la lectura, o incluso, pues yo que sé, en cosas así más artísticos, que es una de las cualidades que también tengo, pues crear pequeñas coreografías para ciertos momentos familiares, ese tipo de cosas. Yo me di cuenta que poniéndolo al servicio de los demás me satisfacía mucho más que quedarme, ¿no?, con eso para mí. Y yo creo que esa fue la vocación. De hecho, fui docente, es decir, fui maestro, siendo a la misma vez alumno, porque en mi propio centro educativo ya impartía talleres de teatro, de actividades extraescolares, siendo alumno del propio centro, a compañeros que tenían pocos años menos que yo. Ese liderazgo al final. Claro, yo creo que vino casi un poco innato. Y sobre todo hablamos, porque vamos a hablar de muchas cosas, de la parte tuya como docente, de los padres y la familia, de la digitalización acelerada del mundo educativo, pero hemos dicho, Alberto, de Jaén, de Bailén, viene a Sevilla en su etapa universitaria. ¿Cuáles son los primeros retos que te encontraste a nivel de educación y dijiste, mira, esto quiero ser así? ¿O cuáles son las primeras personas que te inspiraron en las que viste ese reflejo de la educación que querías llevar después a cabo? Pues yo tuve mucha suerte, porque considero que, bueno, he tenido a lo largo de mi trayectoria escolar, he tenido muy buenos referentes docentes en la escuela pública, y bueno, he contado con una serie de profesores que me han marcado de alguna manera el camino, para unas cosas u otras, porque todo no es un camino de rosa, evidentemente, pero de todo se aprende, y yo considero que eso es así. Y han sido un poco mis propios profesores los referentes a nivel educativo. Luego, a la hora que, bueno, cuando llegué por primera vez a una clase y vi lo que eso era, y vi lo que tenía que hacer, y vi, pues, los nervios, la ilusión, todo eso, ese combo hizo el resto, y fue el que fue sacando esos ejemplos, esos referentes que tenía, esas referencias, esas visiones que tenía de la escuela para, pues, llevarla a cabo de la mejor manera posible. ¿Y tenías claro que infantil? ¿O? Sí, tuve claro infantil desde el principio, porque es verdad que pensaba, o sea, y sigo pensando, que la educación infantil es la parte más importante de la vida de una persona, donde empieza todo. O sea, es que es donde empieza todo, y yo lo veo en día a día con mis niños y niñas, mi alumnado, cómo va creciendo, cómo va desarrollando, y cómo esos logros se ven tan claros, tan evidentes. Y además desde la raíz, porque claro, sí que es verdad que son auténticas esponjas, como se suele decir, y no hay ningún tipo de filtrado en esa educación. Claro, es que ellos viven el presente. El problema es que los niños y las niñas viven el presente, no están pensando en un futuro, no tienen, ¿no? Y entonces el poder vivir en el presente te hace estar mucho más abierto a todo, te hace estar más recepcionando todo lo que te llega de una forma muy distinta. Y como maestro de infantil y docente, el principal reto muchas veces son las familias. ¿Qué principales problemas
te encuentras, o beneficios también, ¿no? Con las familias y los críos cuando están contigo? Bueno, yo es verdad que parto de la base de que en mi experiencia cuido muy mucho las relaciones con la familia, intento volcarme mucho en ello porque entiendo que, pues como tú bien has dicho, es una parte vital en esta etapa, en la etapa primaria de una escuela, ¿no? Y como problemas que se suelen encontrar, podría decirte que la expectativa. Para mí la expectativa de la familia es un problema tanto por un lado y por el otro. Es decir, hay personas que todavía tienen expectativas más asistenciales de la educación, no tanto pues, con el potencial que realmente tiene, y cambiar esa perspectiva y esa expectativa es a veces difícil, porque por razones culturales, por razones éticas, es algunas veces complicado. Y luego, por otro lado, las altas expectativas que tienen muchas familias con respecto a los niños y las niñas, y que hay que a veces pues sentar y decir... La realidad, ¿no? La realidad, eso es. Y sobre todo, Alberto, tú eres de los profesores que comentan que no tenéis por qué educar a los niños, sino verdaderamente eso tiene que estar desde casa, ¿o consideras que el profesor sí también es un educador? Es que todo es un conjunto, es que tú no puedes disociar la educación de una persona, es que el niño se está educando aunque esté jugando solo con otro niño, ahí hay educación. Entonces es muy complicado decir lo que tú vas a hacer como familia y lo que yo voy a hacer como docente. Yo no estoy aquí solo para transmitir contenido, eso ya ha cambiado, eso ya por suerte... Pero es una de las mayores críticas. Es una de las mayores críticas, efectivamente. Entonces aquí educamos todos y en el barco vamos de la mano. Yo siempre le digo a mis familias que somos compañeros de trabajo, de un trabajo maravilloso, que es la educación de su hijo o hija, y aunque trabajemos en distintos despachos, y ellos estén en un despacho y yo estoy en otro, el informe que tenemos que presentar luego al jefe es el mismo, y por tanto tenemos que dejar el mejor informe posible. ¿Y cómo no voy yo a tratar ciertos temas o a hablar de valores si lo que tengo que hacer es dejar el mejor informe? Entonces tengo que ese trabajo tiene que también estar ahí. Sí, tiene que haber un hilo conductor al final de la educación, porque es que si no es imposible que se le dé forma a eso. Y después el eterno debate que siempre existe, porque lo estamos viendo a lo largo de los años, la sociedad cambia, pero no ese debate. La educación pública, la privada, la concertada, ¿piensas que todas tienen su sitio dentro del panorama educativo? ¿O la educación pública también existen muchas críticas feroces a los recursos, a cómo los profesores están sin parar y no tienen tiempo para poder desarrollar muchas veces sus competencias como querían? ¿Qué opinamos de esa parte de bueno, yo soy docente de la escuela pública, y la que conozco es la escuela pública, que es a la que me dedico y donde me he formado. Y soy, pues me considero que salgo adelante con la falta a veces de recursos, a veces de apoyo, por así decirlo, pero también sé valorar aquello que se tiene. Es decir, yo es verdad que pertenezco a una de las mayores empresas que hay en nuestra comunidad, que es la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y me enorgullece formar parte de ella, porque considero que hay una apuesta importante y que se van haciendo cosas y que se va mejorando cada día en pro de la calidad educativa en nuestra comunidad, que somos referentes en muchos de los aspectos. Y luego, con respecto a la escuela pública, la escuela privada, concertada, yo pienso que tiene que haber alternativa y opción para todos, que a mí me parece correcto que haya distintas opciones, siempre que no sea privativo y siempre que todo el mundo pueda acceder de alguna forma. Y sobre todo, has dicho apuesta, pero esa palabra muchas veces va en contra de lo que la propia educación pública y los docentes dicen, que es la falta de apoyo, la falta de recursos. Depende mucho de la voluntariedad de los profesores salir un poco de esa zona de programación, de lo estándar, por así decirlo, al profesor. Yo siempre he hablado, estoy interaccionando continuamente con docentes de la escuela pública y me dicen: José Manuel, es que si tenemos que hacer esta actividad, el problema es que si no la hago yo con mis alumnos, no tengo ni el apoyo ni los recursos para poder llevarla a cabo. Entonces, en una sociedad que cada vez es más competitiva, ¿qué respuesta le da la educación pública a un docente que quiere hacer algo distinto? Pues aquí está que los docentes tenemos que conocer muy bien la legislación educativa en este sentido y saber jugar un poco con ella, porque es verdad que el aspecto ese voluntario del que comentas es muy importante. Yo creo que más voluntario sería vocacional, el tipo de implicación que tú haces en tu trabajo, porque yo, por ejemplo, es verdad que hay un momento en el que no sé si es mi trabajo o mi vida, ¿no? Esto, ¿no? Porque llega mucho más allá de lo que viene siendo la escuela. Pero es verdad que sabiendo jugar un poco con esa ley, al final, si te das cuenta y haces una lectura mucho más cercana a lo que tenemos, al alumnado y a lo que tú dices, a
a que el alumnado que tenemos se está preparando para la vida que hay fuera, y la sociedad y la escuela tienen que ir de la mano. Y si sabes buscar un poco ahí el camino, al final lo consigues. Es verdad que no todo el mundo es valiente, no todo el mundo se atreve, y hay mucho miedo, pero bueno, con esa falta de recursos que como has comentado, a veces hay, yo creo que al final se va sustituyendo por otro tipo de actividades o de acciones que vamos poco a poco creando, y se va solventando de alguna manera. Y también la figura del profesorado. Salió una ley hace tiempo del tema de que se considere a los profesores como autoridad dentro del aula. ¿Cómo se ha perdido esa autoridad dentro del aula y cuáles son los retos de ese docente? Porque al final hemos hablado de la familia, pero vemos como el ser profesor hace 40 años era una profesión en la que todo el mundo imperaba ese respeto, y ahora vemos casos y casos que simplemente tenemos que acceder a las noticias, en el que vemos y observamos cómo se le falta el respeto a los docentes, cómo mi hijo no es el que ha hecho esto, mi hija verdaderamente no tiene ni la formación ni tiene ni idea de cómo desarrollar. ¿Qué respuesta le damos a esa autoridad? Es verdad que yo en mi etapa no tengo todavía ese problema, porque bueno, mis niños y mis niñas son pequeños y yo sigo siendo el maestro, sigo siendo su superhéroe, o sea que yo es verdad que sigo teniendo un poco esa notoriedad. Con respecto a las familias también, pero sí que es verdad que bueno, que atendemos y conocemos pues distintos casos de esa pérdida, ¿no? de respeto. A mí no me gustan los extremos. Yo pienso que es verdad que se ha perdido la importancia, más que esa autoridad, la importancia que se le daba a la profesión docente. Yo creo que los docentes hoy en día tenemos algo en las manos muy importante, que tenemos que cuidar muy mucho, que es el futuro, al fin y al cabo, y que desde la perspectiva de la sociedad, por eso pues acciones como estas, ¿no? El hablar de educación en un espacio así, en los premios a los que antes te refería, este tipo de iniciativas lo que hacen es visibilizar, ¿no? Y poner en alza la labor del docente, y yo creo que se hace un poco ese trabajo. Esa también es un poco mi lucha, mi propuesta personal y mi mensaje allá donde voy, donde puedo comentarlo, ¿no? El poner, decir, oye, los docentes estamos aquí, hacemos algo muy importante y merecemos también ese respeto y esa consideración, ¿no? Y bueno, en esa lucha estamos. Y hablas de esa lucha, de los espacios, y el mayor espacio que existe hoy en día son las redes sociales. Entonces, ¿qué papel desempeñan las redes sociales a día de hoy en la educación? Y también la segunda pregunta que te quería también realizar es: ¿cuándo Alberto da el paso? Es decir, voy a dar esa visibilidad a nivel de redes sociales, y pasamos de ser un docente a también poner de relieve en las redes sociales toda la actividad que realizamos. Pues yo creo que las redes sociales son un arma muy potente hoy en día, y está en la sociedad actual y tenemos que convivir con ella. Y esto es como todo, cuando algo llega, pues tenemos que empezar a interactuar con eso, ¿no? Ir viendo, ir probando, ir equivocándote. Eso es el proceso de cualquier acción, ¿no? Entonces, para mí es una ayuda para visibilizar, como te digo, ese mensaje de que te decía de soy docente, estoy aquí y esto es lo que hago. Y yo empecé un poco por esa expectativa de compartir, de querer, me di cuenta de que influía de alguna forma en mis compañeras, en mis compañeros que tenían cercanos, y por qué no hacerlo a un nivel mayor, ¿no? Y me daba cuenta que hay gente que me pedía recursos, que me pedía consejos para ciertas cosas, y yo no me considero mejor ni peor que nadie, simplemente hago mi trabajo de la mejor manera que puedo y que sé. Pero si lo que yo hago funciona y le puede funcionar a otro, oye, ¿por qué no compartirlo? Entonces encontré en el marco de las redes sociales el instrumento perfecto. Con muchos errores al principio, porque pues hay que ir aprendiendo. Me dedico a la enseñanza, sé lo que es eso. Pero es verdad que fui encontrando mi camino y creando un poco esa marca del maestro Alberto, que en sí lo que hace sobre todo es visibilizar. Además tiene una comunidad ya amplia. Sí, es verdad que cuento con gente de calidad que me aporta mucho también, y bueno, intento eso, pues aportar mi granito de arena a otros compañeros y compañeras, a futuros docentes, a gente que se interesa por la educación, y también a la familia, porque en ese papel también está el ir diciendo, oye, esto estamos haciendo en el aula, esto es importante para la vida, no es solo este trabajo o el otro, esto también. Entonces, pues para mí es un instrumento muy poderoso. ¿Y cómo has gestionado también la parte, digamos, menos bonita de esas redes sociales, de ese instrumento que son las críticas? Es decir, lo que quiere es hacerse notorio, hacerse famoso, y los propios compañeros, imagino que también tendrás algún que otro caso en el que no entienden el por qué tienes que estar tan visible en redes sociales. ¿Cómo has gestionado eso?
Pues a veces no es fácil, la verdad que al principio costaba, luego aprendes a separar el ruido de lo que es la crítica. Yo al ruido no le hago caso, quiero decir, el ruido es algo que está ahí y que sabemos que, bueno, tú sales a la calle y hay un ruido, tú vas a una discoteca y hay un ruido, pues en redes también hay ruido, ¿no? Yo al ruido intento no hacerle caso, pero sí que aprendo mucho de esa crítica, porque, bueno, entiendo que siempre pienso que hay detrás de ella, pienso también que a qué puede servir para mí esa, ¿no? ¿Qué puedo utilizar yo del mensaje que me está transmitiendo? ¿Cuál ha sido la que más te ha dolido? No, simplemente no, ni nombre ni nada, sino ¿cuál ha sido la crítica que menos has comprendido dentro del marco de las redes sociales? A veces, quizá también porque, bueno, no todo el mundo hacemos lo mismo en redes sociales, ni todos los docentes hacen lo mismo, ni yo me comparo con nadie, ni muchísimo menos, pero es verdad que hay distintas perspectivas, ¿no? Dentro de este mundo, de los docentes influyentes, ¿no? Sí. Por ahí influencers, como se dice. Entonces, yo me desmarco un poco de eso y la crítica a lo mejor que recibo, porque yo no utilizo a mis niños para nada. Yo no lo utilizo, yo no necesito utilizar a mis niños en sí, a mi alumnado, para nada. Yo lo que hago es compartir lo que se hace y intento darle visibilidad a lo que se hace en el aula. Y si eso revierte en la educación de otros niños y otras niñas, pues estupendo. Pero yo no saco un beneficio concreto de la imagen de mi niño y mis niñas. Si no estuvieran mi niño y mis niñas, yo seguiría haciendo y compartiendo de otra forma y no hay ningún problema. Eso quizás es lo que... Sí, me ha costado, ¿no? Claro, que yo utilice, porque yo precisamente tengo la conciencia totalmente contraria. Respeto muchísimo la infancia, respeto muchísimo todo lo que yo subo, está totalmente autorizado, tiene todos los permisos. Sí, protección de datos, claro, es que además con tengo que tenerlo en cuenta, porque la ley es la ley y no puedo saltármela, ¿no? Entonces, está todo muy cuadrado y está todo muy medido. Además, siempre miro, pues eso, siendo muy cuidadoso con lo que subo, el carácter que tiene, el tipo de imagen, todo. Entonces, esa crítica es la que menos entiendo. Luego, pues, a la gente que piensa que mi objetivo es uno u otro, yo tengo claro. Sí, al final los objetivos, si uno lo tiene claro, eso, entonces, pero es verdad que vivimos una sociedad que criticar es fácil, sí, pero para hacer esos procesos no es tanto. Así es. Y hablando de procesos también, porque bueno, no sé si lo sabes, pero yo también he sido antiguo opositor, sé lo duro que es las oposiciones y el mundo también en cuanto a la salud mental, en cuanto a tú ves cómo tu entorno crece y tú sigues ahí estudiando, cuando en teoría ya tenía que terminar esa parte del estudio. ¿Qué consejo, sobre todo, o qué mayor vivencia tienes de esa parte de las oposiciones? Porque estamos viendo en los últimos años como las oposiciones, ya sea maestro, a profesor de secundaria, de bachillerato, está siendo súper dura la competencia que existe, y tanto en plazas como en todo. Las oposiciones, ¿qué consejo le das a aquella persona que quiere ser como tú en unos años? Pues mira, yo actualmente puedo decir que he estado desde todos los planos de una oposición. Fui opositor, evidentemente, saqué mi plaza y ahora he estado estos últimos años en el otro lado. He sido parte de tribunal, presidente concretamente. Entonces, ahora que he visto todas las perspectivas, desde todos los ámbitos, lo que al final creo es que la formación es muy importante y que la formación sea de calidad, mucho más. Y luego hay una parte fundamental, y en esto creo que estarás y coincidirás totalmente conmigo, y es el poder de transmitir. Bueno, eso al final nosotros es lo que intentamos realizar. Ahí hay mucho trabajo que hacer, porque al final sabemos que la idea puede ser muy potente. Sí, la parte oral, no te refieres. Pero cómo tú transmitas esa idea, ahí está. ¿Te acuerdas de algún ejemplo en el tribunal de oposición que dijiste tú, esto no puede ser, o mirabais entre todos? Claro, porque pienso también que asistimos a un momento en el que se ha perdido el rigor de las cosas. Vale. Entonces, el acceso a una función pública es algo que tiene que tener un rigor en sí, intrínseco, y hay que respetar ese rigor. No es algo, no es. Y yo soy docente de infantil y a mí me gusta muchísimo la fantasía y todo lo que tú quieras, pero tú tienes que saber dónde estás. Estás en una oposición a una función pública y tiene que tener un rigor. Entonces, ahí no caben ciertas cosas, ahí no cabe cualquier cosa. Ahí cabe estar bien formado, con una calidad, como he dicho, y tener un discurso coherente con lo que tú estás haciendo y en el marco de lo que hay, de lo que estás haciendo. Pero entonces, también se pierde muchas veces. Se dice, no, es que los tribunales no son empáticos, porque llegan y están muy, a ver, es que estás accediendo a un puesto de trabajo de por vida, claro, y sobre todo con una notoriedad que es como formar a las personas. Pero, ¿qué es lo peor que te has encontrado como tribunal de oposición?
sea, sin personalizar, simplemente que te haya sorprendido. Que diga... Claro, pues a lo mejor aspirantes que llegan sin saber muy bien de qué va este proceso. O sea, sin conocer la base en sí de cómo es el proceso selectivo, de qué fases tiene o de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que defender, ¿no? Que confunden cosas o entre comunidades distintas y es algo como que dices, bueno, si es que si tú te has dedicado a esto es básico, ¿no? Como una meta, tú tienes que conocer esto cómo va y cómo funciona. Es que no me vale que me cuente aquí que esto es lo que tienes que ir a por todas y conocerlo a fondo. Lo primero que tienes que conocer es la convocatoria, en qué cómo va. Claro. Sobre todo, como se dice, no tienes que conocer las reglas del juego. Claro, ¿cuáles son las reglas? Venga, pues estas, pues eso es lo que. Entonces, esos casos son los más llamativos. Cuando ves que alguna persona, y en eso de la empatía que dices, yo en esos casos lo he pasado mal. Claro. Porque dices, pero es que yo no, o sea, es que aquí no puedes hacer nada. Si es que si no estás siguiendo las reglas de lo que hay que seguir, es que ahí no puedes hacer nada. Milagros no podemos hacer. Claro, es que, ¿no? Por más que tú seas empático y por más que tú pienses, yo intento ser todo lo empático que puedo ser dentro de un proceso con el rigor que tiene. O sea, es así. Pero intento acompañar personalmente también, porque entiendo que detrás de esos aspirantes hay personas que se están jugando mucho, porque he estado ahí también, que se están jugando mucho, que son momentos muy, muy difíciles, e intento acompañarlos de la mejor manera que puedo. Pero claro, dentro del rigor que el rigor me permite. Y Alberto, siempre en la educación pública, una de las cuestiones que está en la mesa puesta siempre son las personas con necesidades especiales. ¿Cómo afronta la educación pública y sobre todo tú desde el ejemplo, ya no solo de tu colegio, pero desde la consejería que me lo has establecido y me lo has dicho, los retos de las necesidades especiales? Porque dicen que al final no tienen ni los recursos necesarios para trabajar, es difícil el poder llevar a cabo. ¿Qué solución le damos? La solución, ojalá la tuviera yo. Si la tuviera no estaría aquí. O sí, a lo mejor estaría aquí compartiéndola contigo, por supuesto. Pero es verdad que una solución es difícil. Complicado. Porque son muchas cosas. Es verdad que, bueno, yo considero que necesidades tenemos todos. A mí a veces el tema etiqueta me gusta regular porque, bueno, es verdad que hay que nombrar esa etiqueta cuando se utiliza... Claro, es que no siempre es un tema un poco peliagudo en ese sentido, pero es verdad que hay niños que necesitan unos recursos y un tiempo distinto y una forma diferente, y a veces pues en clase con una cantidad de niños, con pocos recursos, como hemos dicho, con pocos docentes, pues poco puedes hacer, tienes que tirar adelante como puedas y ya está. Al final vas buscando, yo por ejemplo siempre tiro mucho de mi bagaje, ¿no? Como docente, de otras experiencias que he tenido, sí, al final es como, de compañeros, pero lo sacas tú adelante, claro. Como se dice, yo me lo quiso, yo me lo como, sí, ¿no? Lo sacas tú adelante, porque muchas veces la administración es que no tiene, o sea, es que no quiera, es que no tiene otros recursos para darte, o quizá pues no hay centros o no hay plazas disponibles en centros en los que quizá estos niños podían estar de otra forma, no hay... ¿Pero es un problema del ratio, por ejemplo, de alumnos? Es uno de los problemas, es que ahí hay muchísimos problemas, es uno de los problemas el ratio, otro de los problemas es la formación docente que tenemos, porque a veces no estamos formados concretamente para ciertos casos, o sea, tiene que haber una especialista dedicado a eso, que no están en el número a lo mejor en el que se necesita. ¿Y cómo se gestiona emocionalmente una clase? Uy, eso es muy duro. O sea, una clase con niños o niñas con necesidades especiales, compañeros que a lo mejor no entienden ni siquiera esas necesidades especiales. ¿Qué es lo que hacemos? Es duro porque, bueno, es verdad que yo también pienso que el docente es el primero que tiene que estar bien para poder sacar una clase adelante, y es duro porque a veces que no sabes ya qué hacer. O sea, has buscado y has intentado llevar al aula y probar con este niño o esta niña concreta todas las herramientas que tenía, y nada funciona. Y entonces en ese mundo yo al final tiro mucho de los niños, ¿sabes? En mi caso me he dado cuenta que los niños tienen un poder enorme y casi sin darnos cuenta ellos nos dan muchas soluciones. Yo en mi clase tengo niños que saben mirar de una manera distinta a los niños con necesidades, que no es que ayuden, es que están, que no es lo mismo. Una cosa es ayudar, ¿no? Tú intentas porque tú ves que... Pero es que ellos están presentes ahí, siempre, continuamente con esos niños, y se dan cuenta de aquello que necesitan o que puedan en un momento dado ellos compartir y estar ahí a su lado. Y yo tiro mucho de ese recurso. A veces funciona más, otras veces menos. Y siempre también, pues por supuesto, reivindico y pido recursos y pido que tenemos que mirar y respetar la infancia. Todas las infancias, todos los niños y las niñas son diversos. La diversidad además
nos hace ricos por ese sentido, pero es verdad que hay que mimar mucho en estos, hay ciertos casos y ciertas necesidades que tenemos que no estamos dando respuesta y ahí falla algo, ¿no? Hay que buscar la solución. Es una solución urgente porque al final observamos que es imposible, porque os enfrentáis a auténticos retos diarios y esa gestión no es fácil. Y una pregunta que yo también veo mucho, ¿se está perdiendo la vocación a ser profesor? Porque es verdad que hablando con muchos compañeros y compañeras del sector, sé que el problema es que la gente por estabilidad va a la oposición, quiero tener un trabajo fijo, quiero tener un trabajo en ese aspecto con esa remuneración, tranquilo, no preocuparme más que de trabajar y no esa preocupación extra. Y vemos como ellos me lo dicen, es que el problema es que se está perdiendo la vocación por ser profesor y ser docente. Las personas, muchas de ellas, tú le preguntas y están ahí por la parte de la oposición, no por ser docente en sí. ¿Eso lo ves dentro del sector? Sí que se ve porque, bueno, yo pienso que para ser docente no tienes por qué tener vocación, pero sí que la vocación es un pilar básico. O sea, porque a la vocación es a lo que tú vuelves cuando tienes esos días difíciles de los que hablamos. Cuando tú no sabes muy bien qué hacer con un niño o una niña, la vocación es lo que tira de ti y es lo que te hace seguir ahí y es lo que te hace buscar recursos y es lo que te hace buscar herramientas, probar cosas distintas. ¿Por qué has pensado alguna vez abandonar, no? En plan... No, yo en mi caso soy, te lo he dicho desde el principio, con vocación desde que pero recuerdo. Entiendes que las personas muchas veces tienen la toalla porque no tienen esa parte. Sí, porque falta y entonces ya no saben por dónde, qué hacer y no encuentran dentro de sí ese apartadito que yo, como te digo, tengo ahí, que es esa vocación. La vocación es fundamental por cómo se transmite, porque yo recuerdo mi simple caso. Tengo mi profesor de filosofía, una persona con cero vocación en ese aspecto, además no lo decía dentro de la clase, mira, yo estoy aquí porque estoy o por lo que estoy, pero no nos transmitía, era una auténtica... locura, por así decirlo, cada clase, nos sentíamos, no había un quid pro quo ahí, pero en cambio los docentes y los profesores tienen el poder de, como a una persona le transmita verdaderamente esa vocación, es que le cambian la vida, porque eso lo vemos, y he dicho el profesor de filosofía, pero yo por ejemplo he tenido otros docentes en historia, y al final es lo que determina tu bagaje como persona. Totalmente. ¿Por qué te quieres dedicar a esto? Pues mira, tenía un profesor o una profesora que hizo esto, que hizo. Que es la pieza fundamental para el primer paso de una persona a su camino laboral y profesional. Yo en eso te voy a decir algo muy bonito, y es que, bueno, en mi camino como docente yo ya tengo alumnos que ya han crecido, ¿no? Que han crecido y son mayores y bueno, algunos de ellos hoy en día están formándose como docentes. Y entre esas, bueno, las razones por las que, ¿no? Y me han contado, precisamente es porque me tienen de ejemplo. ¿Y qué sientes ahí? Claro, pues orgullo máximo, porque si tú dices, algo hice bien o algo estuvo bien en este caso, cuando además no es que quiera ser docente, ¿no? Porque es que ha encontrado su vocación al verme a mí, o al pensar en aquellas cosas que hacíamos, entonces a mí evidentemente me llena como persona la satisfacción de la que te decía, que bueno, pues que un niño o una niña que tú tuviste en tu clase te tenga como referente para su futuro el día de mañana y haya encontrado su vocación a partir de la tuya, eso es muy bonito. Y vemos la parte de la vocación y lo bonito, pero ¿cuál ha sido, digamos, el mayor reto que te has enfrentado y no has logrado solucionar dentro del aula, de casos que muchas veces se quedan, como se suele decir, esa espinita, ¿no?, clavada que se habla? ¿Cuál ha sido uno de los casos que te haya marcado a nivel de docente? Pues cuando ya no puedes llegar tú a más porque hay una situación familiar difícil, complicada, y bueno, y ahí ya se te escapa e intenta poner de tu parte, impotencia, ¿no? Claro, es una impotencia porque, bueno, hay ciertas cosas a las que tú no llegas, ciertos pues aspectos a los que es imposible, y cuando hay una situación familiar complicada y un niño lo está pasando mal, está sufriendo por esa situación, es muy complicado salir adelante, porque es que tú no sabes ya qué hacer. Y bueno, es verdad que yo siempre doy el resto, porque yo por mi alumnado hago lo que tenga que hacer y voy donde tenga que ir. Involucrarte mucho en la causa. Me involucro mucho y me causa, efectivamente, me he adelantado tu pregunta, pero es así. Me causa también, pues eso, esa gestión que luego tengo que hacer yo. Y que la familia muchas veces te dicen, claro, esto no tienes por qué decidir, estar... Es que en esos casos que está por encima de todo la salud del niño, el bienestar del niño, y a veces que hay aspectos que no puedes, no hay más pasos que dar.
Y bueno, ahí cuando no puedes hacer nada, ya lo has hecho todo y ya no puedes hacer más nada, para mí eso es lo más duro. Y conociéndote como te estoy conociendo y que hemos hablado con anterioridad, sé que ser finalista de los mejores docentes de España, sí, te sientes al final que se reconoce esa parte como docente, pero sé que te preocupa muy poco, porque los reconocimientos al final es el día a día con tu clase, pero el ser finalista como mejor docente de España, ¿qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que te ha transformado a ti como el maestro Alberto? Sobre todo, ¿por qué es tan importante? Pues mira, yo fui nominado por primera vez en 2019 como mejor docente de España, ¿no? Además, estos premios son unos premios que son el propio alumnado quien propone a los docentes en las distintas etapas educativas, y en el apartado de educación infantil son las familias. El que las familias estén de mi lado y piensen que yo soy la mejor persona en la que confiar a su hijo o hija, para mí es un claro signo de que las cosas las estamos haciendo como se tienen que hacer, ¿no? Entonces en 2019 ya fui por primera vez nominado, me llevé esa sorpresa, y luego el resto de años, pues las mismas familias que han formado parte también de nuevo del aula son las que han vuelto a proponerme una y otra vez, ¿no? He sido 5 años nominado y finalista como mejor docente. En esta última ocasión, bueno, pues entre los 10 primeros, ¿no? Y con muchísimo orgullo. Y es verdad que para mí es un reconocimiento más, y me alegra, como bien has dicho, sobre todo por decir, oye, la educación está aquí, los docentes también merecemos estos reconocimientos, pero luego, porque al final eso, el llevar lo que tú haces en el aula y que se reconozca, ¿no? Y que tenga una valía, y que también es importante esa difusión que se le da. Pero yo, eso, mi clase y mi aula, para mí, yo siempre digo que los pies los tengo en mi clase. ¿Y qué te hace diferente ahí, Alberto? Porque ¿qué es lo que trabajas con los niños? ¿Cuáles son las metodologías que, digamos, hacen que las propias familias digan que Alberto tiene que estar ahí? Pues yo creo que es el estar al lado de ellos, es decir, el escuchar. Yo escucho mucho a lo que está pasando en mi clase, me pongo a su altura, los escucho, veo qué es lo que necesitan, qué es lo que les interesa, qué es lo que les motiva, e intento acompañarlos de una forma presente, real. Intento ser ese adulto que está ahí, que va guiando un poco su proceso, pero que bueno, que los niños se sientan escuchados, hacer creer en ellos. Para mí es muy importante eso, creer en ellos incluso antes que ellos mismos crean, ¿no? Y hacer posible, pues, esas pequeñas transformaciones del mundo que vamos haciendo con los niños y las niñas, y que ellos sean conscientes de que con un gesto pueden cambiar algo. Yo siempre pienso que yo no puedo cambiar el sistema educativo, no puedo cambiar, ¿no? Pero sí puedo cambiar la vida de un niño en una mañana. Eso es muy importante, porque ese cambio puede marcarle para siempre. Entonces, algo que no es baladí, que es fundamental, claro. Porque si al final tú hablas de la escucha activa para adaptarte a ellos y a ellas, y al final trabajar todo lo que son las competencias para que le transforme y les marque. Pero ¿quién te escucha a ti? A mí también me escuchan ellos, ¿sí? Tengo que reconocerlo. ¿Tú haces ensayo-error con tus propios alumnos o ese filtro previo de todas las cosas que quieres hacer? ¿Tienes una persona que siempre te está apoyando en esa? Hombre, es verdad que tengo mucha gente que me apoya, tengo un compañero de vida estupendo, tengo una familia que siempre está ahí, tengo unos amigos y amigas que me siguen y que cada locura que hago están apoyando, y bueno, eso es esa parte personal es muy importante. Yo funciono mucho, aparte de dedicarme, como te he dicho, no sé dónde acaba mi trabajo y empieza mi vida, porque el ser maestro, de hecho, fíjate, una de las cosas por las que me llamo el maestro Alberto en redes es porque para mí ser maestro es una condición personal más que profesional, ¿no? Yo soy maestro casi las 24 horas del día, y siempre voy, ¿no?, un poco en esa línea de trabajo, pero sé tener mis momentos personales, y son muy importantes, ¿no? Y tener ese espacio dentro de la rutina que tú llevas en el día a día, claro, es muy importante. Entonces, tengo mucha gente que me escucha, pero es verdad que mis niños y mis niñas y mis familias también me escuchan mucho. Saben adaptarse, saben también muy bien cómo funciono. Incluso me hace mucha gracia porque esos niños y niñas tan pequeños saben en qué momento pueden, ¿no? O tienen que venir a darme un abrazo. Fíjate, algo tan sencillo, tan mágico y tan grande para mí, como que un niño venga a darme un abrazo en un momento justo que lo necesito. A mí, vamos, no estoy en infantil, pero sí que doy clases en niños de primaria, y me sorprendió mucho porque en la primera clase que entré, era en cuarto de primaria, y los chicos y las chicas, nada, pues mira, vamos a hablar de oratoria, de la parte del debate, como sabes, que bien que la trabajamos, y al terminar me vinieron a dar como 10 chicos y chicas un abrazo. Claro. Ay, profesor, muchas gracias, no sé qué.
Y yo, claro, acostumbrado a otro tipo de formación, digamos, más fría, más lejana, esa cercana, digo, esa y se lo cercanía. dije, a mi mujer llegué, le llamé y le digo, me acaban de dar 10, un abrazo, digo, pero es que esto me ha dado fuerza, digo, o sea, que tu día a día me imagino, claro, que desgasta día mucho, así, porque es verdad que al final, no, yo siempre lo digo, es la educación más pura porque es la educación que está libre de vicios. O sea, los niños ahí no son meras personas que te están escuchando y lo que tú digas, como tú dices, que lo has dicho antes, eres su superhéroe, eres esa persona que le ayuda. Pero si le tuvieras que dar algún consejo a los docentes de infantil y a los maestros de infantil para lo que es la gestión diaria de ese aula, ¿cuál sería el principal? Pues sobre todo que se atrevan, ¿sabes? Para mí es muy importante atreverme y equivocarme, no pasa nada, si es que podemos equivocarnos y para eso, y además el error es aprendizaje, o sea que ahí está el kit de la cuestión. Yo pienso que el miedo es muy importante porque para ser valiente hay que tener miedo, si no, no se puede ser valiente, como dice mi amigo Julio de la Iglesia, y a partir de ahí yo creo que ese miedo y a arriesgar y a hacer cosas distintas y a buscar cuando no tienes recursos otra herramienta, otra forma, yo creo que eso al final es lo que te va ayudando a gestionarlo todo, a cada vez tener un control más claro, más evidente, más seguro de lo que estás haciendo. Y de las metodologías que me imagino que aplicas en el aula, que lo estoy viendo además por redes y he investigado en esa parte, ¿cuál es la que crees que es más diferencial de cara a los niños de las que aplicas? Porque al final tú dices, escucho a los niños y a las niñas, trabajo con ellos, entre ellos hacemos una dualidad en la que trabajamos, hay una sinergia, pero ¿cuál es la metodología que digamos, o lo que tú aplicas diariamente en el aula, que es lo diferencial? Pues uso metodologías activas que ponen en el centro del alumnado, parto desde ahí, y así por dedicarte a algo concreto, yo a veces pienso que no estoy trabajando con metodologías, sino que estoy haciendo pequeñas startups, ¿vale? Y tengo en mi clase como pequeños grupos que están creando cosas maravillosas, porque bueno, al fin y al cabo en la sociedad, pues como hemos dicho, mi escuela es abierta, mi clase está abierta a todo, a que vayan viniendo cosas y a que vayan apareciendo proyectos que están muy relacionados con la vida. Intento llevar la vida real al aula, no una vida fantasiosa, no una fantasía de lo que hay. Si estamos trabajando en la salud y necesito trabajar en el hospital, intento llevar un hospital a la clase de la manera más realista posible, con todo lo que tiene un hospital Sí, lo comentaste en el programa, ¿no? Claro, efectivamente, que por ejemplo eso lo tengo muy reciente ahora, ¿no? Entonces, el llevar la realidad, el crear pequeños grupos, creando cosas, al final yo lo que diseño son experiencias, y las experiencias son las que te van marcando el camino. ¿Y la familia? La familia, pues mira, en eso tengo mucha suerte porque participan, se involucran mucho, me llama muchísimo la atención porque a veces propongo locuras que ni yo mismo sé de dónde han salido, pero es verdad que están ahí y apuestan por eso porque ven resultados, eso es lo más importante, ven resultados en sus niños y sus niñas. Mis niños y niñas son autónomos y son, para mí es la base de la educación infantil, la autonomía en todo, no solo autonomía física, autonomía también en pensamiento. Autonomía en la gestión de cómo es que saben hacer un proyecto desde principio a fin. Es que son pequeñas empresas. Se habla, yo recientemente he sido padre, como sabes, lo del método Montessori, ¿no? Sí, el método de autoconocimiento de los niños, pero eso al final tienes un bagaje. Al final el maestro Alberto no es Alberto Padilla que por primera vez hace eso en el aula. ¿Qué es lo que más te chocó cuando intentaste implementar estas metodologías, por denominarlas de alguna forma, al principio de tu carrera como docente? Pues mira, al principio tú vas marcando un poco, pues eso, los referentes que tenías como docente. Pues no, pues tú querías ser el docente que tú tuviste en infantil, sí, porque era la referencia que tú tenías, aquellas cosas que tú has estudiado, ¿no?, a lo largo de la carrera, que son unos estudios muy teóricos, que la práctica se basa en las prácticas que tú haces en un centro educativo, que depende del centro educativo o del docente con el que estés, veas unas cosas u otras. Entonces, a mí me chocó mucho cuando vi que no podía llegar a todos los niños. Eso fue un poco cuando hice el cambio y dije, esto no puede funcionar así, porque yo lo de todos los niños a la misma vez haciendo un trabajo a la misma vez, todos, cada uno en una silla 5 horas, niños de infantil, yo eso me di cuenta que ahí algo no iba. Y entonces empecé a cambiar, empecé a crear pequeños grupos, empecé a cambiar el trabajo en grupos, en rincones, de forma cooperativa, con distintos roles, con niños de infantil, que ya se puede hacer, todo extrapolado evidentemente a la edad que tenemos, pero
sí que ahí dije, uy, aquí esto, y me costó al principio porque claro, el caos organizativo que eso supone, tienes que tener muy claro cuál es el objetivo, muy claro qué es lo que tú buscas y lo que persigas, para poder transmitírselo a niños pequeños. Que en cada paso, claro, como te equivoques, ahí, ya eso, totalmente entonces, fuera. Llevar eso al aula y tener controlado, eso es lo difícil. Pero una vez que lo consigues, yo ya, hay veces que pienso, digo, si yo no estuviera, o sea, yo, aludiendo otra vez de nuevo a esa referencia que ha hecho de Montessori, yo pienso que si no estoy en el aula, ellos seguirían funcionando igual. Y eso es una de las cosas que decía ella, que los niños se está haciendo bien cuando yo me puedo ir del aula y se pueden quedar y sigue pasando todo igual. Una rutina, ahí una rutina de pensamiento, de trabajo, de autonomía. Entonces yo es que hoy en día me encuentro que si yo no estuviera en el aula, si yo falto, yo no estoy, mis niños van a seguir en la misma línea aprendiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Pero es complicado porque al final observamos como hay cambios legislativos constantes, como armas arrojadizas en el plano de educación, en las programaciones, en las metodologías. Es difícil salir de ahí, pero si el maestro Alberto, porque hemos hablado de valentía, hemos hablado de muchos recursos de autonomía, si tuvieras que decir cómo quiero que me recuerden y cómo quiero que sea el legado del maestro Alberto de cara a todos mis alumnos y alumnas a lo largo de mi etapa como docente, ¿cuál sería? Pues mira, que ellos sepan que yo creo en ellos, para mí es lo más. O sea, que ellos me recuerden como una persona que creyó en ellos realmente y que les puso, ¿no?, a su alcance todo lo necesario para poder desarrollar luego su vida personal, su vida profesional. Para mí eso es vital. Lo primero o sea, lo más importante, porque es verdad que yo siempre les digo a la familia, necesito que los niños sean felices, ¿no? Vengan felices al cole y se vayan felices. Porque que se vayan felices es fácil, porque tú puedes hacer algo allí y tal. Pero que vengan felices es muy distinto, porque no todos los niños quieren ir al cole, no todos, vale. Entonces, yo intento que eso sea así, que vengan felices, que vengan con ganas, que los niños no quieran faltar, que quieran venir al colegio, que eso hace que tú, el trabajo que estás haciendo es que tú estás ahí, los estás escuchando, se sienten queridos, se sienten respetados, sienten que tú crees en ellos y entonces cuando tú crees en ellos empiezan a creer y ya eso es a echar a volar. Son los tipos de lo que consiga. Los tipos de liderazgo, así no es mediante la autoridad, sino mediante el ejemplo, esa meritocracia y el que toda la clase sienta que el profesor es el apoyo fundamental para ellos, para sus vidas y a partir de ahí que crezcan. Pues Alberto, la verdad, no lo digo como algo protocolario típico, ha sido un placer, podría ser 2 o 3 podcasts porque al final, tú lo sabes, lo que hacemos desde Disentis es formativo y la formación, la educación es fundamental. Muchas veces es cierto que hay que ser finalista de mejor docente de España para ser notorio en todo lo que se realiza en el aula, pero tú ya eres notorio desde hace muchos años por todos tus niños y tus niñas y te animo a que sigas así porque estás cambiando muchas vidas de esos pequeños y sobre todo de las personas que vemos de ese proyecto y también retroalimenta el hacer algo distinto, no estar continuamente mirando por lo mismo y estableciendo esos parámetros. Por eso, gracias por esta charla. Ha sido ya no solo enriquecedora, sino yo creo que lo que es fundamental es que transmite la vocación, que toda persona sin vocación es cierto que cuesta muchas veces el día a día llevarlo y te agradezco que hayas aceptado esta invitación, que hayamos charlado largo y tendido sobre toda la etapa y te deseo todo lo mejor y espero que en la 6ª nominación ya por fin el mejor docente de España sea Alberto. Y si no es así, pues ya estoy 100% seguro que lo que querías conseguir lo has conseguido y el legado va a estar. Así que gracias y bueno, espero que os guste a todos este episodio. Ya os digo, lo siento por haceros spoilers, a mí me ha encantado. Y lo único que os pido es que nos sigáis en las distintas redes sociales, que os suscribáis al canal de YouTube, porque es importante para este tipo de proyectos seguir dando foco a personas como Alberto, que nos tengáis en consideración para todos los días, ya sea para vuestro viaje en carretera o para vuestras mañanas, tardes. Y gracias Alberto una vez más y nos vemos en el siguiente episodio.